Hola a todos, yo estoy aquí para hablar de dirección de personas y del Titanic. Suena, entiendo que muy raro, así de partida, pero es mucho más fácil entenderlo si pensamos que el Titanic sufrió un accidente, es el naufragio más famoso de la historia de la humanidad. Hay dos barcos que son muy famosos, uno es el Arca de Noé, el otro es el Titanic. Como el primero no sabemos si existió realmente, pues digamos que el barco más famoso de los que sabemos que existieron es el Titanic. El Titanic tardó 160 minutos en hundirse. Desde el momento del impacto con el iceberg, aquel fatídico 14 de abril de 1912, cuando transitaba por unas aguas presuntamente calmas del Atlántico Norte. Y el comportamiento de las personas que estaban en ese barco da mucho juego para analizar cuál es el comportamiento que a veces tenemos en situaciones críticas de nuestra vida y específicamente situaciones que tienen que ver con el día a día empresarial. Porque allí había gente que estuvo a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que se pensaba de ellos. Hubo gente que nadie esperaba que tuviera el comportamiento heroico que acabaron teniendo y sobre todo hubo grandes decepciones. Yo soy un friki del Titanic. ¿Para qué voy a mentir? Tan es así que hace aproximadamente 10 años empezamos, porque esta es una labor coral, a estudiar qué había pasado con los españoles que viajaban en el Titanic. Y de aquella investigación, que empezó siendo un hobby y acabó convirtiéndose en un libro, este libro, Los 10 del Titanic, en aquella investigación no solo aparecieron las historias de los españoles, sino las historias de los personajes de los que yo voy a ocuparme hoy. Es importante que pensemos que este barco, que en aquel momento era la gran maravilla de la ingeniería móvil, era el artilugio móvil más importante que el ser humano había construido. Este barco, el famoso Titanic, hermano gemelo de otros dos barcos construidos también en Belfast, era un barco llamado a desafiar a Dios. Este barco se vendió siempre como el barco insumergible, el barco con el que el ser humano había conseguido el no va más, y en el siglo de los prodigios tecnológicos esto era algo así como el epítome. Luego, los acontecimientos no solo del hundimiento del Titanic, sino la llegada de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, otras crisis, otros problemas económicos, demostraron que aquello no pasaba de ser una sencilla utopía. El barco se construyó en una ciudad que cambió por completo su fisonomía. Este es el astillero de Belfast, de la Warland and Wolff, donde se construyó el gran barco. Se tuvo que hacer una grada que hasta ese momento no había nada que fuera tan potente como la que estáis viendo ahora mismo en esta imagen. Esta es la famosa escalera. Todo el mundo conoce la escalera del Titanic, porque todo el mundo ha visto la película de James Cameron, ¿verdad? Esta no es la de la película, esta es la del barco original. Pero es que la que hizo James Cameron era exactamente igual que la de la película. Porque la película de James Cameron es bastante fiel a lo que pasó. La historia de amor, no. Todo lo demás, sí. Tan es así que James Cameron tiene una licencia especial de reconocimiento internacional de National Geographic como uno de los grandes expertos internacionales en todo lo que tiene que ver con el Titanic. Y es una de las pocas personas que ha estado 2 veces en el pecio del Titanic, al margen de haber bajado a todo tipo de simas en las profundidades de los océanos por todo el mundo. En Belfast, donde se construyó el barco, esta imagen, que es el momento que el Titanic abandona los astilleros para los últimos retoques en Liverpool, todavía el momento de la partida del barco sigue siendo el acontecimiento ciudadano que a más gente reunió en la calle. Y llegó la independencia de Irlanda, no de esa parte de Irlanda, de la otra Irlanda. Llegó la victoria de la Primera Guerra Mundial, la victoria de la Segunda, y todavía este sigue siendo el gran acontecimiento. Había tanta gente que se caía prácticamente a la ría. ¿Para qué nos valía a nosotros toda la investigación del Titanic? Para documentar la existencia de personajes reales, que son personajes de los que yo voy a hablar aquí ahora. Este barco tardó 3 años en construirse, 5 desde que se ideó. Es curioso porque la idea inicial del Titanic, que la tuvieron 4 empresarios, 4 emprendedores, 4 visionarios, la primera vez que la fraguaron fue en el mismo lugar en el que ahora mismo en Londres se encuentra la embajada española ante el Reino Unido de la Gran Bretaña. O sea que hay casualidades llamativas que enlazan al Titanic con España. Este es un cambio de turno en la construcción del Titanic, porque había un montón de gente trabajando que se había traído de medio mundo, los mejores artesanos en todos los oficios para hacer la producción artesanal más industrial que el ser humano había conocido hasta ese momento.
Los dos primeros personajes que tienen que ver con el Titanic son dos capitanes. No es que este barco tuviera dos capitanes, la historia es un poquito más compleja. Y voy a hablar del liderazgo, de qué resulta más aterrador cuando tú descubres que aquella persona que presuntamente te lidera no está a la altura de las circunstancias, y en contraposición con esto, ¿qué resulta verdaderamente inspirador cuando estás por debajo de un líder que sí que está a la altura de lo que tú esperas del liderazgo? El primero de los capitanes es este señor, Edward Smith, el capitán del Titanic. Era el capitán de la jet set de la época. Era un hombre muy habituado a hablar con los medios de comunicación, llevaba mucho tiempo en la White Star Line, la naviera propietaria del Titanic. Él concedía entrevistas, se codeaba con la jet set. Era su último viaje. Había decidido que tras hacer el viaje inaugural del Titanic y cuando volviera a Inglaterra se iba a retirar para vivir con su hija y con su esposa. Nunca había tenido un accidente. Era una garantía. Un hombre que nunca había sufrido un accidente, seguramente esto habría sido por la suerte, por la casualidad, pero sobre todo por el desempeño en la mar. El capitán Edward Smith aquí viene a representar la figura del antilíder. Pero antes veamos qué es el liderazgo, porque hay muchas formas de denominar el liderazgo. A mí me gusta esta: capacidad para dirigir y motivar personas, fijando objetivos y anticipando escenarios. Un líder es aquella persona que inspira confianza y logra una contribución efectiva de los equipos a la consecución de los objetivos. Viéndolo de una forma mucho más sencilla, voy a tratar de identificar las 5 condiciones del liderazgo y qué tuvo y qué no tuvo el capitán Smith. Un líder tiene que tener conocimiento, es lo que llamamos saber. El capitán Smith lo tenía. Experiencia, un montón de años en el mar, había siempre estrenado todos los grandes barcos de la White Star Line, tenía experiencia, tenía saber hacer, pero cuando vamos bajando en estos atributos del liderazgo nos encontramos que en el accidente del Titanic, a las 23:40 del 14 de abril de 1912, le fallaron los otros 3 atributos indispensables para el liderazgo: el saber estar, la actitud y los valores, el querer hacer, la motivación y sobre todo el poder hacer, el utilizar los medios que tenía para conseguir el mayor logro, que en aquel momento era tan sencillo como salvar al mayor número posible de las 2.222 personas que habían partido de los puertos europeos a bordo del Titanic. ¿Qué ha ocurrido, señor Murdoch? Un iceberg, señor. He virado a estribor y di orden de contramarcha, pero estaba demasiado cerca. Intenté esquivarlo, pero creo que chocamos y... Cierre las puertas herméticas. Ya están cerradas, señor. ¡Pare las máquinas! Sí, capitán. Este es el capitán Smith cuando se ha producido el accidente. Todas las decisiones que toma, todo lo que dice, ya lo ha hecho su tripulación. Y a partir de ese momento está absolutamente superado por las circunstancias. ¿Él es el culpable del accidente? No. Hay muchos libros escritos sobre esto, hay muchas teorías, pero es el culpable de que no hubiera otro procedimiento en el que, por ejemplo, falló algo muy importante. Falló la comunicación. Todo lo que vemos ahí es lo que sirve para calificarlo hoy como el antilíder. El desempeño nulo o inexistente de sus competencias, la incapacidad, la falta de confianza en sí mismo, dio unas órdenes tan confusas que los 2 primeros oficiales que estaban organizando la evacuación por babor y estribor ni siquiera entendieron lo mismo. Uno entendió mujeres y niños primero, el otro entendió solo mujeres y niños. Luego, dependiendo de si te ibas a babor o a estribor y eras hombre, había un 50% de probabilidades de salvarte o de morir. El otro capitán no estaba en el Titanic. Es el gran héroe de toda esta historia. Es el capitán del Carpathia, un barco de la compañía rival del Titanic, de la Cunard Line. Ellos habían salido con el Carpathia, no lleno, afortunadamente, de pasajeros, de Boston, e iban a hacer el viaje en el que todos querríamos estar. Se iban de Boston a Europa y en Europa hacían un gran crucero. Vamos, el viaje duraba 2 meses y 3 días. A tutiplén, que diríamos hoy. Este hombre, que también era un gran experto marinero,
tomó muchas decisiones importantes en el momento en el que se entera de lo que está ocurriendo con el Titanic. Él, que nunca había tenido que atender ningún accidente en alta mar, hace todo lo contrario de lo que hemos visto que ocurrió en el caso del capitán Smith. Él decidió poner el barco a toda máquina, decidió arriesgar la vida de la tripulación, dio órdenes precisas y consiguió que el Carpathia llegara al lugar de las coordenadas últimas conocidas del Titanic, y él fue el que rescató a los supervivientes. No está muy claro si es un héroe el capitán Rostron. Yo creo que sí, pero es que la historia siempre la cuentan los que acaban ganando las batallas. Y el capitán Rostron, igual que llegó a las coordenadas del Titanic arriesgándose en plena banquisa, podía haberse estrellado también contra un iceberg. Y seguramente hoy no estaríamos contando la misma historia. Pero él sí llega. Él es el héroe, él sí que tiene una capacidad de organizar el trabajo que hace que sí lo veamos hoy como uno de los grandes líderes. Porque todo lo que hace, todo lo que estamos viendo ahí, el trabajo de 300 personas, tranquilizar a los pasajeros, organizar el trabajo incluso de los médicos, nos dice mucho sobre la capacidad organizativa y de liderazgo que tenía este hombre. Luego, ¿qué tuvo? Iniciativa, la que no tuvo el capitán Smith, capacidad organizativa y de gestión, la que no tuvo el capitán Smith, absolutamente superado, tuvo una gran capacidad analítica, recordad que nunca había sufrido un accidente, tuvo mucho autocontrol y, sobre todo, una gran capacidad de acción bajo presión. El tercer personaje es una mujer, con un nombre tan bonito como Lucy Noel Martha Dyer Edwards. El Noel es porque nació un 25 de diciembre. Rica, aristócrata, no había hecho nada destacable en su vida hasta que se embarcó en el Titanic. Tampoco había hecho nada en los 4 o 5 días de navegación del Titanic. Pero esta mujer, de repente, se encuentra en uno de los primeros botes salvavidas que habían sido arriados. Un bote en el que había 60 y tantas mujeres y adolescentes aterrorizadas, asustadísimas, y que habían entrado en pánico. Un marinero y un mayordomo que no se ponían de acuerdo entre sí, y otro marinero que, teniendo una poquita experiencia, descubría que no le hacía caso a nadie. Y la situación era dramática, porque si el bote salvavidas no se movía, iban a ocurrir indefectiblemente dos cosas. Iba a ser abordado por quienes ya se estaban lanzando al mar y seguramente iban a volcar el bote, morirían los que estaban en el bote y los que intentaban abordarlo, o si no, el famoso efecto succión que se ve en la película de James Cameron y que ocurrió en el Titanic cuando se hunden las dos partes del barco tras la ruptura. Esta mujer hizo cosas muy sencillas. Esto que estáis viendo ahí, que yo voy a leer, es lo que dijo el marinero que iba con ella en el bote salvavidas y con quien entabló, después de aquello, una alianza para toda la vida. Aquella hermosa mujer, menuda y esbelta, de apariencia tan delicada, se incorporó despacio sobre el bote oscilante y, hablando en voz baja, serena pero firme, fue apaciguando los nervios de todos. Su posición social y su título nobiliario carecen de valor en este momento y en este lugar. La condesa conquistó la confianza de todos en aquel bote, haciendo tan solo uso de su arrojo y talento innatos, dos cualidades que la convierten en una de las heroínas del Titanic. Todo lo que aparece ahí en negrita define lo que hoy entendemos como el liderazgo. No había hecho nada hasta ese momento, pero seguramente estaba llamada a que en ese momento de su vida, en ese momento crucial, 1:00 de la madrugada del día 15 de mayo, ella era la que tenía que salvar casi a 70 personas. Se situó al timón, tomó decisiones, medió en todo tipo de discusiones y consiguió aprender a velocidad supersónica qué había que hacer para mover un bote salvavidas, en el que, entre otras cosas, por no funcionar, no funcionaba ni la vela y donde estaban empezando a sufrir los efectos de una vía de agua. Fue tan espectacular su comportamiento que este bote salvavidas es el que más se aleja del Titanic cuando llega al Carpathia. Es el último bote salvavidas que recupera el Carpathia, porque todo el mundo siguió las instrucciones de la condesa de Rhodes, que dijo: navegamos y remamos, que nos lo ha dicho el capitán Smith, y si se descuida, llegan a Halifax, en la costa de Canadá. Voy a volver a la película de James Cameron para que veáis algo que tiene que ver con ese momento. Es muy interesante la película de James Cameron para enmarcar todo lo que tiene que ver con esta situación. Esto es lo que se vivía en el Titanic en aquel momento, donde además había mucha gente que no se quería subir a los botes salvavidas.
porque en el barco se estaba muy calentito y fuera hacía un frío que te pelabas. Y el peligro del hundimiento no era tan inminente. Esa es la configuración de un bote salvavidas. Con capacidad para 65 personas probada, en una situación crítica, seguramente habrían podido subir 70 o más. Muchos botes salvavidas salieron del Titanic con menos de 15 personas. Los supervivientes del Titanic, todos cuentan que los 2 peores momentos de su vida son consecutivos y los vivieron ese día y no tienen nada que ver directamente con el impacto del iceberg. Peor momento, cuando en los botes empiezan a oír los gritos de quienes están en el agua cuando el barco se hunde. Pero ese momento, que es el peor de su vida, queda inmediatamente superado por otro, cuando se dejaron de oír los gritos. Porque todos los que estaban nadando o intentándolo habían muerto por congelación. Autoconfianza, temple, capacidad de toma de decisiones, negociación, empatía, aprendizaje veloz y adaptación. Estas son las características de la Condesa de Rhodes. Pero, ¿qué diferencia hay entre ella y el capitán Rostron? Desde mi punto de vista, una fundamental. El capitán Rostron, muy masculino él, escoge ir allí. La Condesa de Rostron no tuvo capacidad de elección. Ella estaba allí por obligación. Luego, todavía es más grande su figura. Y me vais a permitir que termine con una aproximación muy sencilla a los datos de los españoles que viajaban en el barco. Porque ya que estamos en España, merece la pena que hagamos un guiño a los 10 que iban en el barco. Mirad, el 69% de las personas que viajaban en el Titanic, casi el 70%, mueren. Solo se salvan el 31%. ¿Pero qué ocurre con los españoles? Todo lo contrario. España invierte las cifras del Titanic. De los 10 españoles que iban en el barco, se salvan el 70%. Es cierto que había poquitos españoles, pero esto además llega a proporciones inusitadas en el caso de las mujeres. Había 5 españolas en el Titanic, se salvan las 5. Por cierto, 2 de ellas en el bote salvavidas en el que iba la Condesa de Rhodes. A modo de conclusiones, 6 muy sencillas, a ver si las compartís conmigo. Como decía al principio, son 160 minutos que simbolizan la crisis de cualquier empresa o de cualquier proyecto. Segundo, todos partían de algo que se vive hoy en las compañías: confort y confianza. El que no lo tiene aspira a tenerlo. El que ya lo conoce casi siempre toma decisiones que no tienen por qué ser acertadas. Tercero, eran seres humanos ante la mayor encrucijada de sus vidas. ¿Quién nos dice a nosotros que la nuestra no está en cuanto salgamos por esta puerta? Y a lo mejor no es tan dramática. Cuarta conclusión. Es curioso, pero la selección natural se parece muchísimo a la selección que hay en las empresas. Y por último, 2 conclusiones más. Toda la gente que se salva, toda la gente de la que yo he hablado y de la que podría hablar horas y horas, de estos y de otros, demuestran flexibilidad y habilidad para gestionar el cambio en esa situación tan crítica. ¿Y por qué se salvan? Porque son personas capaces de transformar su entorno. Porque de 2.222... muchos están a 4.500 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Muchas gracias, ha sido un placer.